Bienvenidos aquí esta mañana. Hay caras nuevas aquí con nosotros esta mañana. Le damos la bienvenida. Estamos en una serie de lecciones, días de gloria, días gloriosos. Estamos estudiando la vida de Josué y el libro de Josué. Entonces, vamos a principiar como de siempre con la declaración de lo bueno que es nuestro Dios, por habernos dado la promesa de estar en la tierra prometida. Estos son días gloriosos. Con la ayuda de Dios seré todo lo que Él quiere que sea. Haré todo lo que Él quiere que haga. Recibiré todo lo que Él quiere que reciba. Mi pasado queda atrás. Mi futuro es brillante. Las promesas de Dios son verdaderas y su palabra es cierta. Estos son días gloriosos. Amén. Eso sí, así es. Y estamos enfatizando dos frases en esta declaración. Mi pasado queda atrás y mi futuro es brillante. Mi pasado no tiene que ser profecía de lo que viene, del futuro. Dios nos ha dado el poder, la posibilidad de cambiar nuestras vidas con su poder. Porque la verdad es que ningún fracaso es fatal. Y esto es lo que estamos investigando esta mañana. Y quisiera compartir con ustedes una historia que parece que no tiene nada que ver con un sermón, pero de veras, así van a ver al final del sermón. No sé cuántos de ustedes han visto este gran juego, el Super Bowl del fútbol americano. Cada año es un poco más popular. En el mes de febrero de este año, había más de 111 millones de personas que vieron este juego. Cada año va aumentando de los aficionados o los fanáticos viendo este gran juego. Y uno de los juegos más interesantes, emocionantes, fue el juego entre Buffalo Bills de Buffalo, Nueva York, y los Gigantes de la ciudad de Nueva York. Pero fue el año 1991. Y los Buffalo Bills, pobrecitos, la ciudad nunca había ganado ningún campeonato en más de 25 años. Y esta vez están en el juego más importante, el juego del Super Bowl. Están contra los Gigantes y es los últimos momentos del juego. Y van perdiendo los Buffalo Bills por un solo punto. Y quisiera aclarar para los que no son tan fanáticos al juego de fútbol americano. Hay dos maneras para notar puntos. Número uno es pasar por la zona final, la zona de anotación, y así gana 6 puntos. Otra manera es dar una patada a la pelota pasando en medio de los dos postes, como en la foto. Ahí gana 3 puntos. Entonces, los Buffalo Bills tenían una jugada más. El tiempo les iba acabando, perdiendo por 1 punto. Llamaron al especialista de la patada, Scott Norwood. Durante el tiempo que él había jugado, 100 veces había hecho bien a la patada, pasando ahí en medio de los postes. 100 veces, solo tenía que hacerlo 101. En este mismo año había tratado de hacerlo 38 veces y había ganado 36. Solo le faltó 2. Y entonces ellos solo tenían tiempo para una jugada más. Llamaron a Scott y él ahí listo para dar la patada. Fijando bien en la importancia del momento, se desconectó con toda la bulla, porque había millones de gente viendo el juego por televisión. Entonces llegó el momento, dio la patada, duró 1.3 segundos.
Y cuando Scott levantó la cabeza, se notó que la pelota iba desviando. Pobrecito. Del lado de los gigantes, todos gritando de alegría, porque habían ganado por un punto. Y todos los del otro lado de los Buffalo Bills llorando de tristeza. Habían perdido el partido, pero lo que le dolió más fue el anuncio que salió en el periódico. Perdió la patada por siempre. Entonces, y así es. Cuando fallamos, es difícil regresar y rehacer la cosa. ¿Cuánto hubiera querido este pobrecito Scott tener una oportunidad más, una patada más y logro? Pero no lo pudo hacer. Y vamos a ver cómo terminó la historia. Pero más que todo, podemos ver aquí una comparación con Scott Norwood y nuestro héroe Josué. Él había ganado, él había ganado la batalla contra Jericó, enfrentando una fortaleza y gracias a Dios, Dios le dio la victoria. Todos alegres, todos contentos. Entonces, solo les toca llegar a la próxima ciudad, la ciudad de Ai. Y uno me han preguntado, ¿cómo llegó a tener este nombre, este pueblo? Entonces, uno preguntó, ¿dónde queda el pueblo? Y otro dijo, ahí. Y su nombre completo, ahí nomás. No, en verdad en hebreo ahí quiere decir la ruina, porque así quedó el pueblo al final. Pero pobrecito Josué, desanimado, desilusionado, pobrecito. Él llorando, orando a Dios, y mire su reclamo. Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Los israelitas llegaron a la ciudad de Ai. Habían mandado espías y los espías regresaron diciendo, este no nos va a costar. Vamos a mandar unos 2,000 soldados y con eso ganamos. No necesitamos llevar todo el equipo. Pero cuando se enfrentaron estos dos ejércitos, los de ahí salieron y conquistaron, derrotaron a los israelitas. Y por eso encontramos a Josué con esta oración. Hubiéramos quedado al otro lado del río. ¿Por qué cruzamos? Pobrecito Josué, ¿qué te pasa? Demostraste tanta fe cuando Moisés te mandó a espiar la tierra prometida. Aceptaste el manto del liderazgo cuando murió Moisés. Lograste guiar 2 millones de gente en el cauce seco por el río Jordán. ¿Y por qué ahora tan desanimado? ¿Qué te ha pasado? Lo que le ha pasado es un derroto, un fracaso. El fracaso es el instrumento principal del diablo. Nos acusa. Nosotros nos acusamos a nosotros mismos cuando fracasamos. Como que fuera posible vivir toda la vida sin ningún fracaso. Pero el diablo es especialista en acusarnos, demostrarnos los fracasos. Ay, dispense.
fracasé. El diablo es muy astuto en mostrarnos delante de los ojos cuando hemos fracasado y acusarnos. Pero podemos encontrar en este ejemplo de Josué un poco de esperanza, porque habíamos pensado que era casi perfecto. Pero aquí podemos ver un poco de desánimo, o bastante desánimo. Él, como el líder del pueblo, ya tenía que escuchar lo que decía la gente, o lo que él se imaginó lo que decía la gente de su espalda. Este Josué, pensamos que era un buen líder, pero parece que no. Mire cómo ha fracasado. No tiene suficiente para dirigir a este pueblo. Él sabía lo que decía la gente. Pero lo peor, estas mismas acusaciones, él decía a sí mismo: ¿por qué acepté esta carga? ¿Por qué pensé que yo tenía habilidad de dirigir este pueblo? He fracasado. No merezco. Y les confieso esta mañana que de vez en cuando yo he tenido estos mismos pensamientos. No por la carga de dirigir la obra hispana, sino por mis fracasos. Porque no soy perfecto. Tengo mis defectos, tengo mis errores. Hay varias ocasiones cuando metí la pata. En estos momentos necesito escuchar lo que hoy estoy predicando. ¿Cómo podemos salir de los fracasos? Yo necesito esta lección. Y por tantas veces que he pensado que, ¿por qué acepté la carga? Y la verdad, busqué la carga. Eso es lo que quería yo. Pero hay muchas más veces cuando me pregunto, ¿por qué Dios me ha dado este privilegio? ¿Por qué Dios me ha dado este honor de predicar su palabra? De predicar los mismos sermones que predica Max, de aclarar la palabra de Dios. Este es un gran privilegio que hace muy liviana la carga. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar estos momentos de desánimo? Muchos de ustedes aquí esta mañana tienen los mismos problemas que yo he tenido. Momentos de desánimo, momentos de pensar, ¿y cómo voy a lograr? ¿Por qué hice tantos errores? ¿Por qué metí la pata tan profundamente en la situación? La Biblia tiene la contestación. La Biblia nos ayuda a saber que el pasado no tiene que ser profecía de nuestro futuro. La Biblia está llena de gente fracasada. Está llena de ejemplos de personas que metieron la pata y de todo modo Dios los pudo usar. Y esta es la esperanza de nosotros esta mañana. Dios sí nos puede usar a pesar de nuestras debilidades, falta de talentos y errores que hemos cometido. Dios sabe cómo trabajar con gente así porque no tiene otro tipo de gente con quien trabajar. Amén. Tenemos que colaborar con nuestro Dios. Entonces, el primer paso, vemos aquí, deje el pasado en el pasado. Como Scott Norwood hubiera querido una patada más, no más. Con eso ya ganamos. Pero no podemos repetir el pasado. Por eso se llama el pasado, es que ya pasó. Entonces Dios, hablando con Josué, le dice, levántate, ¿qué haces aquí postrado?
Esta no es la posición de victoria. Levántate. Y de ahí le dijo, no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen a la ciudad de ahí, y yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Hay que dejar el pasado en el pasado, porque ningún fracaso es fatal. Hay que levantarte y seguir. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Esta es la promesa de nuestro Dios. Si fallamos, pecamos, faltamos, pero el amor de Dios no nos falta. Le dijo a Josué, levántate, hay trabajo que hacer, hay cosas que hacer. La gracia de Dios es suficiente para cubrir nuestras faltas, nuestros fracasos, nuestros pecados. Y si perdimos este punto, estamos perdiendo nuestros días de gloria. Dios y su poder puede cubrir nuestras faltas. Por eso Pablo escribió estas palabras. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Todo el mundo se tambalea. Y al tambalear, unos caen en el pozo y ahí se quedan. Otros caen en los brazos de Dios y su gracia y siguen adelante. El chiste es saber cómo caer, porque todos vamos a caer. Pero caer en la gracia de Dios y así podemos levantarnos y seguir adelante con la gracia de Dios. Es como el hijo pródigo que aceptó la herencia. Él también recibió herencia, tal como nosotros. Pero él malgastó su herencia, tal como uno de nosotros. Pero él dijo, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Su sendero terminó en un posilga, ahí con los puercos. No es un trabajo muy recomendable para un judío, dándole de comer a los puercos. Y él con ganas de comer lo que comían los marranos. Pero gracias a Dios se dio cuenta de dónde estaba. Y que no tenía que quedarse ahí, que tenía la posibilidad de regresar a la casa de su padre. Y dijo, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Es triste encontrarnos en un posilga entre los puercos. Pero es tontería y estupidez quedarse ahí cuando hay posibilidad de salir. Esta es la promesa de Dios, lo que Él nos ofrece. Hay que dejar el pasado en el pasado. Como dice Pablo, que tiene un pasado muy pesado. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. No podemos cambiar la historia, pero sí podemos cambiar el futuro. Y depende si decidimos seguir el plan de Dios, poner su plan en vigor.
No tengas miedo ni te acobardes. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Josué tuvo que regresar a enfrentar el mismo lugar donde había fracasado. Y esto es lo que nos toca a nosotros. Muchas veces tenemos que regresar al mismo lugar donde fracasamos. Pero no hacer las cosas de la misma manera. Es una cosa olvidar el pasado, depender de la gracia de Dios, pero si vamos a seguir haciendo lo mismísimo de lo que hicimos antes, salimos igual. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que poner en vigor el plan de Dios, no el plan de nosotros. Tenemos que estudiar, encontrar el plan de Dios y seguir este plan fielmente. Entonces, Josué decidió escuchar el plan de Dios, sabiendo que ningún fracaso es fatal. Y ellos salieron de Gilgal y llegaron al pueblo de ahí. Y esta vez tenía otro plan, tenía una emboscada. Mitad de la tropa al norte del pueblo, otra mitad de las tropas del ejército enfrente de la ciudad. Y cuando los de ahí pensaron, ay, vamos a ganar como la vez pasada, ellos salieron y como un truco, los soldados ahí de Israel enfrente hicieron como huyeron enfrente de los de ahí. Y los escondidos al norte del pueblo lograron entrar al pueblo, quemaron al pueblo. Entonces Josué y su ejército dio vuelta y pobrecitos los de ahí atrapados entre los dos grupos de soldados y murieron todos. Ganaron la victoria los de Israel. Este fue otro plan. En el primer ataque, Josué consultó con unos espías. En el segundo ataque, consultó con Dios. En el primer ataque, él se quedó en casa y mandó unos pocos. La segunda vez, siguió las instrucciones de Dios y mandó más de 5,000 soldados. El primer ataque, directo, al frente. La segunda ataque, con estrategia, sofisticada, la manera en que atacaron al pueblo de ahí. Las cosas habían cambiado. Siguieron otro plan. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo es el dicho? Seguir haciendo lo mismo con la esperanza de tener otros resultados diferentes no te va a dar un buen resultado. Si queremos ver resultados diferentes, tenemos que actuar en maneras diferentes, distintos. Y esto es lo que Dios nos ofrece. Podemos ver esto en el caso de Pedro. En su encuentro con Jesús, Jesús pidió el uso de su barca ahí en el lado del lago de Galilea y usó su barca como púlpito. Porque había tanta gente ahí que empujaban y él pidió prestada la barca y se quedó ahí como púlpito predicando a la multitud. Y después de haber predicado, le dijo a Pedro que fuera ahí al lago a pescar un poco más, que quería pescar con Pedro. Y Pedro no tenía tantas ganas. Había pescado toda la noche y no pescó nada. Sabiendo que Jesús es carpintero y él es pescador, el pescador sabe de los pescados y los carpinteros no. Pero por fin él decidió y dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. No a este lado del barco, al otro lado. ¿Y qué pasó? Agarraron una multitud de pescados. Y muchas veces nosotros estamos ahí echando la red a este lado. Es que a este lado a mí me conviene, a este lado es más fácil, a este lado a mí me gusta. Y Cristo está diciendo, al otro lado pues.
tenemos que hacer las cosas como Jesús nos está mandando. Y así vamos a ver resultados nuevos. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te levantará o te llevará por el camino recto. Porque ningún fracaso es fatal a menos que no aprendimos las lecciones que debemos aprender. Cuando nos toca hacer unos cambios, hay que cambiar. Si el matrimonio anda con problemas, hay que hacer algo diferente. Hay que buscar consejería, consejos bíblicos. Finanzas, cuando hay más días en el mes que dinero en la cartera, hay que hacer unos cambios. Si el negocio está medio fracasado, hay que hacer cosas a otra manera. Buscar el plan de Dios. Este es lo que hizo Abraham. Buscando su propio remedio, tuvo un hijo Ismael. Siguiendo el plan de Dios, tuvo el hijo Isaac. Y cuando estuvimos ahí en Israel, vimos el resultado de este plan fracasado de Abraham. Porque los árabes, los musulmanes, son los descendientes de Ismael. Encontramos ahí, en una sección de la frontera entre Jordán y Israel, una sección de 10 metros, donde ninguno debe cruzar porque el lugar está lleno de minas, de bombas plantadas ahí. Unos plantados por los israelitas, otros por los árabes, los musulmanes. Y hay rótulos por todos lados que dicen landmine en inglés, en hebreo landmine. Y nuestro guía, que es hebreo, él dijo, pero en árabe dice área de recreo. Es el odio que hay entre todavía los judíos y los musulmanes. Este fue el fracaso de Abraham, pero de todo modo Dios lo pudo usar. Tenemos el ejemplo de Pedro y de Judas. Los dos negaron a Jesucristo. Los dos abandonaron a Jesús. Pero Pedro se arrepintió y siguió y llegó a ser apóstol. El primer hombre de predicar el evangelio. Y Judas se cayó en el pozo y nunca aceptó la posibilidad de la redención que Cristo le ofrecía. Es la diferencia entre hacer las cosas a la manera de Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Salmo 3:3 dice, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Cuando nos encontramos con cabizbajo, Dios viene y nos levanta. Dice, hay que seguir. Hay remedio. Yo te perdono, pero tienes que hacer las cosas a mi manera. Esta es la promesa que Dios nos ofrece. Por eso Pablo escribió estas palabras en Gálatas. No nos cansemos de hacer lo que es bueno. En el momento justo cosecharemos una cosecha de bendiciones si no nos damos por vencidos. Ahora vamos a regresar a la historia de Scott Norwood. Ahí está el pobrecito con cabizbajo. Y duró un par de días. Los pensamientos de la patada fallida. Este pensamiento nunca lo abandonó, no pudo dormir. Pero ningún fracaso es fatal.
Todavía estaba molesto cuando su equipo regresó a la ciudad de Buffalo. A pesar de la derrota que ellos habían sufrido, la ciudad quiso ofrecerles un desfile, una fiesta de bienvenida. Y había más de 30,000 personas ahí felicitándoles, aunque habían perdido, pero por lo menos casi por un punto, no más. Norwood asistió, pero no quiso estar ahí. Todo el equipo ahí en la plataforma, pero Scott Norwood bien escondido ahí atrás. De estos escondidos ahí detrás de los gorditos del equipo. Y un orador de la ciudad, un líder cívico, ahí hablando, ya sabes cómo son los políticos, hablando y hablando y hablando. Y de ahí uno empezó un canto. Queremos ver a Scott. Queremos ver a Scott. Y aumentó el ruido y el político ya no pudo seguir hablando por el ruido que hizo el pueblo. Y pobre Scott, ¿por qué me quieren ver? ¿Me van a matar? ¿Me van a maldecir? Pero el equipo se partió en dos y él caminó al micrófono y todos se pusieron de pie dándole ovación, diciéndole, todavía tú eres del equipo. Y este es el mensaje para nosotros. Todos los fracasados aquí, todos nosotros somos del equipo. La Biblia en el libro de Hebreos habla de una gran multitud en el cielo que nos están viendo desde abajo, desde arriba, mirando hacia abajo, dándonos ánimo, diciendo, levántate, puedes seguir adelante. Ahí está Abraham, ahí está Pedro, David, Pablo y Josué, diciéndonos, los fracasos no son fatales. Ahí está la abuela, tal vez un tío, un vecino. Ellos han visto la gloria que nos espera a nosotros. Han visto la enorme gracia de Dios. Y ellos están con y por nosotros. Están echando porras por nosotros. Y hay dos pasos que seguir. Dejar el pasado en el pasado y hacer las cosas a la manera de Dios. Poner el plan de Dios en vigor. Y esto es lo que ofrecemos esta mañana. La oportunidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces pido que se pongan de pie, por favor, y que venga el equipo de alabanza. Y este es el tiempo de oración. Este es el tiempo cuando podemos escuchar a Dios diciéndonos, levántate. Los fracasos no son fatales. Tienes oportunidad de escuchar este dicho de Dios esta mañana. Pido al equipo de oración que se pongan a los lados del auditorio aquí. Carolina y yo vamos a estar aquí al frente. Y les ofrecemos esta oportunidad de orar. Cualquier sea su necesidad, de trabajo, de salud, o de poner sus fracasos delante de Dios. Eso es lo que le ofrecemos esta mañana mientras cantamos este himno.